Buenos días. Estoy contento de ver cada uno. Y es un ánimo cada domingo ver el grupo, bueno, los que han sido fiel y los nuevos. Y estamos creciendo poco a poco. Así que tenemos... sí. Bueno. Pero estamos contentos. Voy a mencionar también, hay una cosa que hacemos, que vamos a comenzar hoy de la tarde a las 5:30. Está involucrado el lado inglés, pero también los hispanos si quieren venir. Tenemos clases de teología sistemática y vamos a comenzar otra vez hoy y va más o menos hasta mayo que vamos a hacerlo. Yo enseño en inglés, Esteban hace interpretación en español. Pero tienen la bienvenida si quiere venir. También sabemos que creo que a las 5:30 hay Awana para los niños y el grupo de jóvenes también. Así que tenemos algunos que han asistido a eso. Simplemente quería avisarle. Bueno, vamos a ir al Gálatas capítulo 6. Hemos comenzado ese año nuevo con el tema de crecer. Y cuán importante para la vida, bueno, humana, física, pero también para la vida espiritual. Así que hemos tocado un punto distinto cada domingo. Y aquí en Gálatas capítulo 6 vamos a mirar cómo curar un cuerpo roto. Y nosotros como hermanos responsables y como una iglesia tengo cierta responsabilidad. Y la idea principal, y Pastor Steven ya ha mencionado, la idea principal es que Dios nunca quiso que los creyentes crecieran aislados. Dios nunca quiso que los creyentes crecieran aislados. Nuestro cuerpo físico es una creación asombrosa. Y cuando tenemos un problema en parte del cuerpo, el resto sufre con él. ¿Te has lesionado de alguna vez? Puede que haya sido algo tan pequeño que se te haya metido una pestaña en el ojo. O puede que haya sido más traumática, como someterse a algún tipo de cirugía mayor. Yo sé, para mí, el otro día estaba cosiendo y quemó mi pulgar. Y yo sentí tan mal, casi todo el día. Cuando la clima cambia, me afecta con un dolor de cabeza. Es solo un dolor de cabeza. Un quemado en el pulgar. Pero todo el cuerpo siente eso. No hay duda, ninguna manera. Afecta a todo tu organismo. Y amigos, estoy aquí para decirle que el cuerpo de Cristo no es diferente. La Biblia nos dice que cada individuo salvo es parte del cuerpo de Cristo. Primero de Corintios capítulo 12, versículos 12 a 14. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por uno mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, como eso es la verdad, cuando hay un daño a uno de nuestros miembros, afecta todo el cuerpo de Cristo.
Ahora bien, sé que un problema en mi vida no afecta a todo el cuerpo de Cristo, repartido por el mundo. Lo que tenemos que entender es que esta iglesia es un cuerpo de Cristo en miniatura. Y mientras que un problema en tu vida o en la mía no toca a toda la iglesia alrededor del mundo, seguro que tiene un efecto en esta iglesia local. Y mi deber hoy es tomar este pasaje de la Escritura y compartir con ustedes cómo sanar un cuerpo quebrantado. Tengan en cuenta que la primera palabra de nuestro texto es la palabra hermanos. Pablo escribe y habla a los cristianos. Nos está diciendo cómo llevar a cabo el proceso de arreglar las cosas dentro del cuerpo de Cristo, cuando un miembro de ese cuerpo está herido. Por favor, présteme atención esta mañana mientras estudiamos cómo sanar un cuerpo quebrantado. Y al serlo, los que están quebrantados encontrarán esperanza. Aquellos que están en el cuerpo encontrarán ayuda para lidiar un problema en ese cuerpo. Mi deseo esta mañana es simplemente dar que este pasaje hable a nuestros corazones. Primero, en la primera parte del versículo 1, vemos el cuerpo herido. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, un tropiezo, un paso falso, esta palabra se refiere a una transgresión de las limitaciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Literalmente significa tropezar. La imagen es de un creyente que tropieza o da un paso en falso en su camino con el Señor. Es la idea de dar un paso más allá de los límites establecidos por Dios y de ir hacia el pecado. Esta es una situación demasiado común en la iglesia moderna. Somos muy conscientes de los límites que Dios ha establecido para nosotros. Tenemos la palabra de Dios y el Espíritu de Dios y estos nos enseñan la voluntad de Dios para nuestras vidas. Nuestros problemas surgen cuando decidimos sobrepasar los límites de Dios y caer en pecado. El hecho es que todos tropezamos. No hay excepción. Pero ninguno de nosotros tiene que hacerlo. Lo hacemos por decisión personal. Escuche lo que Santiago escribió. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y después, cuando la pasión ha concebido, da a la luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Primero de Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirlo. Entonces, hay una tropeza, una sorpresa también. Dice, es sorprendido en alguna falta.
Y esa palabra es usada de un criminal que es sorprendido con las manos en la masa de la comisión de un delito. La imagen en esta palabra es de un creyente que se encuentra en una situación que simplemente se lo va de las manos. Cae en pecado y de alguna manera el gato sale de la bolsa. Le pillan y no pueden negar su culpabilidad. Quiero recordarle que el pecado es progresivo. Cada siempre comienza pequeño, pero nunca permanece pequeño. Siempre crece como un horrible cáncer hasta que consume tu vida. Y cuando hay cáncer de pecado en la vida del creyente, Satanás no descansará hasta exponer a ese cristiano al mundo para que la causa de Cristo sea dañada y el testimonio de ese creyente sea arruinado. Arruinado, sí. Y la palabra sobrecogido conlleva el elemento de sorpresa. Y esta sorpresa para el creyente tiene dos niveles. La primera siempre sorprende cuando haya pillado. De alguna manera la gente cree que es lo suficientemente lista para librarse del pecado. Amigos, eso nunca sucede. No todos los pecadores son atrapados de la manera pública, pero todos son ya atrapados por el ojo de Dios. Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Yo simplemente quiero recordarle, no importa dónde esté, quizá piense está escondiendo esto de otros, pero hay uno que no me puede evitar, es el Dios mismo. Él ve todo. Hebreos 4:13 dice, bueno, hay cosas creadas ocultas a su vista, pero que todas las cosas están al descubierto y desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. También hay sorpresa en su condición. Como dije, el pecado tiene una manera de empezar pequeño y luego crecer. La mayoría de las personas se sorprenden de haber permitido que su camino con el Señor se deteriorara al punto que lo hizo. Nadie se levanta un día y dice que todo por la borda de unos momentos de pecado. Siempre es una progresión hacia abajo en la vida de ese individuo que produce las circunstancias donde el pecado puede ser producido en su vida. Y bueno, es una pena restaurar. Cuando uno está lesionado, se había roto su pierna, fijar el hueso roto o una articulación deslocada, a veces hay dolor. Este es un término médico que nos dice específicamente que hay un problema dentro del cuerpo. Y cuando cualquier hijo de Dios cae en pecado, crea problemas para todo el cuerpo de Cristo. El pecado en el cuerpo, como cualquier herida, entorpece el cuerpo. ¿Recuerda un hombre se llama Acán en el libro de Josué? Bueno, ellos iban a derrotar Jericó. Y el Señor, y Josué, por el mandato del Señor, dijo a todos, no se queden con ninguna cosa que esté destinado para ser destruidos, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campo de Israel. Acán pensaba que él estaba haciendo algo en privado. Nadie iba a conocer
o reconocer o ver. Y luego derrotó a Jericó y ellos tenían otros para conquistar. Y en capítulo 7, versículo 1, dice, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba enojado con los israelitas. Noten, había el pecado de un hombre, el enojo del Señor para todo el pueblo. Todo el pueblo. Acán era hijo de Carmí, un descendiente de Zimri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y luego lo que pasó, ellos iban a conquistar ahí, la ciudad de ahí. Versículo 4 dice, así que enviaron unos 3,000 guerreros porque fueron completamente derrotados. Pero los hombres de ahí persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirado por la ladera. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Fue por el pecado de un hombre. Y bueno, él fue culpable y toda su familia. Al leer el resto de capítulos 7 y 8, va a encontrar que ellos pagaron un precio. Pero también se afectó todo el pueblo de Israel. Quizás una de las mejores ilustraciones de lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo. El propósito para nosotros no es juzgar, condenar, pero aprender la verdad que dice en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona tendrán misericordia. Cuando el pecado es confesado, y debe serlo, tan ampliamente como es conocido, se logran varias cosas. Primero, devuelven al creyente a una comunión correcta con el Señor. Por eso Juan escribió, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ese pasaje fue escrito para los creyentes, reconociendo que cada uno de nosotros pecamos cada día, pero por la palabra y Espíritu nos notamos de eso y tenemos que confesarlo para mantener esa relación íntima con el Señor. Así que devuelve al creyente a una comunión. Comienza el proceso de curación en el cuerpo de Cristo. Los demás miembros del cuerpo acuden a ayuda de la parte herida. Hasta que no se hace la confesión, no puede comenzar la curación, porque el resto del cuerpo se siente traicionado por el miembro descarriado, hasta que ese miembro muestra el arrepentimiento y el dolor por la herida. La única manera de que mi cuerpo físico sepa que hay un problema con un miembro determinado es que ese miembro envíe las señales correctas. Si no lo hace, el resto del cuerpo no sabe nada del problema de ese miembro. Y también calla las chismosas y chismosas. Proverbios 26:20 dice, por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma la discusión.
Hay algunas personas a las que nadie le gusta más que contar la última historia del pecado y aflicción. Lo que estas personas no se dan cuenta es que son tan culpables como el pobre pecador del que hablan. Cuando el pecado se confiesa y trata de la manera de Dios, los chismosos no tienen más municiones y se ven obligados a callar. El problema es esto. Si no sacamos nuestro pecado a la luz, sino que intentamos esconderlo y fingir que no existe, Dios hará el honor de sacarlo a la luz Él solo. En Números 32:23 dice, y ten por seguro que tu pecado te descubrirá. Así que vemos el cuerpo herido, también el cuerpo involucrado. Sigue en versículo 1, ustedes que son espirituales, restórenle en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Cuando hay una lesión en el cuerpo responde a esa lesión. Por ejemplo, un dolor de espalda afecta a todos los miembros del cuerpo. Un golpe con los dedos en la puerta del coche, bueno. Cuando esto sucede, cada miembro del cuerpo se involucra instantáneamente. Es así en el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro es herido, el resto del cuerpo debe responder a ese miembro. Romanos 12:15 dice, alegraos con los que se alegren y llorad con los que lloren. 1 Corintios 12:26, y si un miembro padece, todos los miembros padecen con él. O si un miembro recibe honra, todos los miembros se alegran con él. Es la forma de responder a una lesión en el cuerpo lo que constituye el centro del escrito de Pablo. Él nos dice exactamente cómo el cuerpo debe responder a un miembro herido. Por supuesto, esto supone que el miembro ha cumplido con su obligación de arreglar la cosa con el Señor y con el resto del cuerpo. Noten la condición del miembro que va a ayudar, espiritual. Esta palabra se refiere a aquellos individuos dentro del cuerpo de Cristo que están viviendo sus vidas bajo el control del Espíritu Santo. No significa que son perfectos, pero sí significa que está exhibiendo el fruto del Espíritu en su caminar con el Señor. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Permítame aclararles que Pablo no se refiere al intrometido chismoso que ha echado el asunto al viento. Usted, mi amigo, puede ser salvo, pero ciertamente no es una persona espiritual. Cada uno de nosotros somos carnales, somos pecadores todavía, redimidos por Cristo. Y necesitamos estar en una buena relación con Él cada uno de los días. Así que el resto de esta sección del mensaje es para aquellos que serían llamados creyentes espirituales. Aquellos que poseen un espíritu de amor y mansedumbre y gentileza, bondad y etc. A esos miembros del cuerpo, Pablo les da un mandato directo: restaurar. Estamos hablando de fortalecer a las personas desgastadas.
mezclar medicamentos para producir un bálsamo curativo. También es una palabra usar para equipar un barco o poner todas las cosas en orden. O de un pescador remendar un red de un pescarrota. Actuar como un político, reuniendo las partes enfrentadas, es decir, ser un pacificador. Esta es la idea que el creyente espiritual ayuda al creyente caído a ser restaurado al lugar donde una vez estuvo con Cristo. Y gracias a Dios, no tenemos que continuar en la senda donde estamos. Cuando nosotros hemos caído, el Señor está ahí para levantarnos. Y nuestros hermanos deben hacer lo mismo con ellos. Yo sé, es difícil perdonar los pecados y olvidar del pasado, pero esa es una prueba que vale la pena soportar. Es mucho mejor arreglar las cosas que ver vidas arruinadas porque los creyentes se negaron a actuar como Jesús. Es un desafío. El creyente espiritual debe restaurar a los hermanos descarriados en un espíritu de mansedumbre. Y debemos mirarnos bien a nosotros mismos y recordar que hoy es mi hermano, mañana puede ser yo. Amigos míos, ninguno de nosotros está en la posición de regodearse esta mañana. No hay ninguno de nosotros en esta sala que no sea capaz del peor pecado imaginable. Por lo tanto, si tenemos la mano a nuestros hermanos caídos, debemos hacerlo con los ojos puestos, no en sus pecados, sino en nosotros mismos. Porque es solo la gracia de Dios que no seamos nosotros los que estamos en problemas. En verdad es solo la misericordia de Dios. Que el resto de nosotros no hayamos sido atrapados en nuestros pecados. Imaginen por un momento que el Señor permitiría que cada pensamiento que has tenido se reproduciera a todo color en el estéreo para todo el mundo. Para ver y escuchar. Usted dirá, pero los pensamientos son diferentes. ¿Lo son? Pensarlo es un pecado. Hacerlo es simplemente otro pecado. Considérate a ti mismo cuando trate con el pecado en la vida de tu hermano. Y Nolten habla aquí de la semejanza a Cristo. En este versículo 2, los cristianos espirituales se los ordena llevar o ayudar a llevar las cargas de aquellos que han caído. Y esta palabra carga se refiere a un peso que es demasiado pesado para ser llevado por un individuo. La imagen aquí es de una parte del cuerpo lesionada que no puede soportar la carga que normalmente soportaría. Cuando nos lesionamos, todo el cuerpo ayuda a compensar la debilidad de la parte lesionada. Cuando esto sucede en el cuerpo de Cristo, estamos llenando la ley de Cristo. ¿Y qué es la ley de Cristo? Es simplemente el Señor Jesús reproduciendo en su vida a través de su cuerpo espiritual en el mundo. En esta vida nunca seremos más que Jesús cuando buscamos activamente restaurar a los santos caídos a un lugar de bienestar con el Señor. Puede que no lo crees ahora mismo, pero una mirada más cercana a cómo Cristo se enfrentó a los pecadores
durante su ministerio terrenal, revela mucho sobre su corazón y sobre cómo sus hijos deberían tratar a los caídos. Noten, Juan capítulo 4, la mujer al lado del pozo, una mujer samaritana, ni los discípulos quieren tratar con ellos, pero Jesús quedó para tratar con la alma de ella. Y también noten en Juan capítulo 8 cómo el Señor trató a la mujer tomado en adulterio con tanto amor. Y como la pecadora que le ungió los pies de él y los discípulos dicen, no, deben irse. No. Y ese pequeño hombre Zacarías, que subió el árbol para ver a Jesús, y Jesús vio arriba a él, baja, porque hoy voy a su casa para cenar. Un publicano, el peor pecador bajo los ojos de los israelitas, por él está trabajando para Roma. Cuando estos eventos y muchos otros son considerados por el estudio de la Biblia, se hace claro que Jesús fue consistente en su trato al pecador. Primero debe notarse que Jesús siempre fue honesto con ellos. Es decir, Él nunca pasó por alto sus pecados. No pretendió que sus pecados no existían. Segundo, siempre los amó y los perdonó. Tercero, Él siempre los trató con respeto y amor. Y de nuevo, cuando un creyente ha caído en pecado, lo mejor que podemos hacer por él es amarlo y acercarnos a él con el Espíritu de Cristo. Y nuestro deber hacia el pecador es claro. Tenemos una deuda de amor con ellos. Cuando nos acercamos a ellos, tratamos de restaurarles a un lugar de comunión con el Señor. Estamos haciendo la obra de Jesús en nuestras vidas. Esto le agrada a Él. Juan 13:15 dice, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Sí, hemos visto el cuerpo herido, el cuerpo involucrado, pero también el cuerpo instruido. Versículo 3 dice, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero cada uno examina su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Ahora Pablo avanza en su discusión de esos asuntos para hablar a la iglesia como un todo. Él ofrece algunas instrucciones muy necesarias a aquellos que están dispuestos a escucharlas. Y la primera tiene que ver con la opinión personal. La idea del versículo 3 es la siguiente. Nunca menosprecia a un compañero creyente solo porque han caído en pecado. Cuando los menospreciamos, estamos mostrando una actitud que dice, yo soy mejor que eso. Yo nunca haría lo que ellos han hecho. La palabra de Dios dice que esa es una actitud peligrosa. De hecho, la persona que piensa que está por encima de cometer algunos pecados está en gran peligro de hacer precisamente eso. Noten, 1 Corintios 10:12. Por tanto, el que cree que está firme,
tenga cuidado, no sea que caiga. Proverbios 16:18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Y nosotros todos podemos recordar a Pedro, discípulo de Cristo. Al llegar al punto con Cristo iba a sacrificar a su vida para nosotros. Él explicó a los discípulos y Pedro dijo, no, insistió Pedro, aunque tengo que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. ¿Y qué pasó algunos versículos más tarde? Hablando de Pedro, pero él negó delante de todos ellos, diciendo, no sé nada de qué hablas. Ellos estaban preguntando, ¿usted es uno de los discípulos, los que estaban siguiendo al Señor? Oh, no. Y él lo hizo 3 veces. 3 veces. Después de decir, no, jamás te negaré. 3 veces. Esto también tiene que ver con la obediencia personal. La idea en este versículo es que cada hombre debe vivir su propia vida en obediencia al Señor. Y cuando lo hagamos, podremos regocijarnos en una vida bien vivada. Y cuando vivimos vidas que agraden al Señor, entonces no tendremos que mirar a nuestro alrededor para encontrar a alguien que viva peor que nosotros para compararnos y sentirnos bien con nosotros mismos. Si complazco al Señor con mi vida, entonces puedo regocijarme en esta vida. Entonces puedo exhibir el amor de Cristo a otros porque no me regocijaré en la iniquidad. También hablamos de nuestra obligación personal. Versículo 5 parece, contradecir el versículo 2. Sin embargo, una mirada más cercana revela que no existe tal contradicción. Pablo no está diciendo que hay algunas cargas que son demasiado pesadas para ser llevados solo. No es lo que está haciendo. Sin embargo, hay cargas que deben ser llevados solo. Hay algunas cargas que deben llevarse solas. Y la palabra carga aquí en versículo 5 es distinto de la palabra en versículo 2. La palabra carga en este versículo se refiere a una mochila de los soldados. Y cada soldado tiene su propia mochila y tiene que llevarlo. Nadie más que puede hacerlo. Nuestro deber ante Dios es vivir para el Señor como individuos, aprovechando al máximo nuestras vidas aquí para su gloria. Y la idea de esta declaración es que al final no importará qué clase de vida vivieron tus compañeros cristianos. Todo lo que importará para ti es cómo viviste tu propia vida. Cómo viviste tu propia vida. Y cuando terminas con esta vida, te enfrentarás a Dios solo. Él no te preguntará qué piensas acerca del pecado de tu vecino. Te preguntará cómo respondiste al pecado de tu prójimo. Me enfrentaré a Dios por lo que Él ha hecho o dejado de hacer. Estaré solo y tú también.
Bueno, a concluir estas reflexiones esta mañana, me doy cuenta de que este mensaje ha tocado muy de cerca a muchos nosotros. Con eso en mente, permíteme terminar diciéndoles lo que creo el Señor quiere que hagamos en respuesta a esta verdad hoy. Número 1. Cualquiera que no haya tratado con el pecado en su vida, necesitan hacerlo esta mañana. Usted necesita hacer lo correcto con el Señor. Y tan seguro que estoy aquí compartiendo la palabra de Dios, el Espíritu está aquí, bueno, aplicándolo a nuestras vidas. No debemos permitir un pecado ser un obstáculo para la iglesia, ni un minuto más. Número 2. Cualquiera que haya respondido incorrectamente al pecado de otro creyente, necesita hacer lo correcto con el Señor esta mañana. Si usted es culpable de chismear, de esparcir la palabra acerca del pecado, usted necesita corregir eso hoy. Puede que incluso necesites ir al pecador y disculparte por pecar contra él o ella. Número 3, cada creyente en este edificio necesita hacer un nuevo compromiso para manejar el pecado, tanto en nuestras propias vidas como en las vidas de los demás, de manera consistente con las enseñanzas de la palabra inspirada de nuestro Señor. Y número 4, hay algunos aquí esta mañana que nunca han sido salvos. Su necesidad más grande hoy es que vengan al Señor Jesús hoy y que se encarguen de sus pecados. Necesitas olvidarte de todo lo que has visto hacer a los cristianos carnales en tu vida y necesitas dar tu corazón y tu vida al Señor Jesucristo. En mi opinión, y tenemos mucho para aprender acerca del manejo del pecado, tanto en nuestras vidas como en las vidas de otros. Te reto a que te subas a este altar y hagas negocio con Dios hoy. De esa manera hagamos nuestra parte para sanar las rupturas en el cuerpo. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos.